noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Es bueno que estamos reunidos nuevamente este primer día de la semana. Venimos a orar a nuestro Padre en espíritu y en verdad, y tenemos el regalo, la posibilidad de volver a juntarnos. Salimos de aquí llenos, pero venimos con hambre de seguir buscando la palabra de Dios. ¿Verdad? Bueno, hermano, vamos a comenzar entonces con el tema, y quiero compartir con ustedes algo que estuve investigando y me pareció muy interesante. ¿Han escuchado la frase, todos los caminos llevan a Roma o conducen a Roma? ¿La han escuchado? Yo he agarrado esta calle, la UASA Road, y nunca llegué a Roma. Pero esta es una frase que tiene un porqué. Esta es una frase que realmente indica o nos ayuda a descubrir o estudiar un poquito acerca de dónde viene y conocer algo interesante que es sobre la arquitectura o sobre las construcciones romanas, específicamente sobre sus caminos. Esto viene, ¿por qué? Porque durante el Imperio Romano, en su máxima expansión, en su máximo auge, pues los romanos se dieron a la tarea de construir caminos que enlazaran con la capital romana, o sea, con la principal ciudad de su imperio, a todos los territorios conquistados. Y se dice que llegaron a construir algo increíble, más de 400,000 kilómetros de camino. Y podríamos pensar, bueno, construir un camino no es lo mismo que una carretera. Yo creo que con la tecnología y con el proceso que ellos hacían, realmente era más difícil construir un camino romano que las carreteras que tenemos hoy en día. Les explico. Los caminos romanos tenían la característica siguiente a grandes rasgos. Primero, que cavaban entre 1 metro y 1,50 m de profundidad para establecer el cimiento de todo el camino. ¿Se imaginan hacer zanjas de 1,50 m y aproximadamente 6 metros de ancho? Y iban llenándolos de piedras todo el camino, luego la piedra grava, luego de la grava arcilla, y luego de la arcilla acumulaba una capa de piedras adoquinadas, adoquines de cierta manera, aunque no eran adoquines, sino eran lajas naturales, piedras naturales, y así llenaban el camino hasta los lugares donde iban. Tenía la curiosidad de que ellos descubrieron que era necesario que el agua fraguara, o sea, que no acumulara agua, y ellos fueron los primeros en hacer lo que es la lomita del medio para que el agua se escurriera, porque antes los caminos naturales de tierra pues hacían lo contrario y se posaba el agua cuando llovía. De aquí viene esa idea de que el agua tenga que escurrirse. Oiga, qué maravilloso. Pero no solamente esto, los romanos también tenían la necesidad de construir de manera recta. Había principalmente dos motivos. Uno era el motivo de que ellos decían que la distancia más cerca entre dos puntos es la línea recta que los une. O sea, ¿para qué tomar curvas si podemos ir rectos? Y lo otro que tenían era dar la sensación de perfección del gran imperio de ese momento. Y esto sin lugar a dudas impactó hasta nuestros días. El imperio romano dejó de existir hace mucho tiempo, pero una de las cosas que perdura en algunos lugares, no en todos, pero en algunos lugares perdura, son algunos tramos de estos caminos construidos hace más de 2,000 años. Estas personas construyeron hace más de 2,000 años y eran ingenieros militares los que dirigían estas obras, pero los ingenieros de hoy estudiados con universidades no logran la calidad de la resistencia de estos caminos que se hacían me disculpan mis hermanos que trabajan en este tipo de trabajo, pero la verdad es así. ¿Qué carretera de hoy está preparada para durar 100 años? 2,000 años llevan algunos tramos de estos caminos. Pero lo interesante de todo esto es que nosotros podemos ver rasgos en los caminos de la antigua Roma que podemos ayudar, o nos pueden ayudar a entender un poquito cómo es el camino de la salvación. Yo quiero compartir con ustedes al menos 4 similitudes que tienen estos caminos romanos con el camino de la salvación del cielo, y al menos 3 diferencias que son necesarias destacar. Hoy, si nos ponemos a estudiar, encontramos más, pero quisiera compartir con ustedes algunas que entiendo que son importantes. La primera de ellas era precisamente esto, la rectitud de los caminos romanos. Los caminos romanos tenían esa intención de llegar en línea recta a los lugares, pero cuando se equivocaban, porque al final se equivocaban y eran seres humanos, las correcciones las hacían en ángulos rectos, hacían correcciones literalmente bruscas.
literalmente brusca, teniendo el concepto que les explicaba anteriormente. La distancia más cercana entre dos puntos es una línea recta, la cual los debe unir. ¿Saben cómo son los caminos de Dios? O el camino a la salvación. Vamos a buscar lo que dice Oseas, capítulo 14, verso 9. Vamos a estar leyendo la Biblia, vamos a citar algunos textos para que entendamos una comparación, porque en ocasiones hablamos mucho del camino de Jesús, del camino de la vida, pero a veces nos cuesta trabajo imaginar algunas de las características que escuchamos que se le atribuyen a este camino. A veces nos cuesta trabajo imaginarnos cómo es ese camino, que ciertamente es espiritual, pero a nuestra mente, ¿cómo llega? Lo podríamos comparar con algo que sí podamos ver y entender para acercarnos un poquito más a lo que quiere decir. ¿Quién me ayuda con la lectura? Oseas 14:9, mis hermanos. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. Que dice que el camino de Jehová son rectos. Y fíjense bien, la rectitud del camino de Dios implica muchas cosas. Implica varias cosas que nosotros también vemos en la Biblia. Primero, lo dice la Biblia en muchas ocasiones, y lo va a entender en muchos textos, tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto. Camino de Dios, los caminos de Dios son rectos, pero da una característica más. Y quisiera que algunos recuerden, son rectos y además que son justos, y además que son los caminos de Dios, de Jehová, son rectos, justos. ¿Qué más pudieran ser, hermano? Perfectos. También lo dice la Biblia. Y este es el punto que yo quiero entender. Los romanos entendían que la distancia más corta para llegar del punto A al punto B era una línea recta, pero lo hacían con la intención de presentar o dar a entender o dar o presentarse de una forma perfecta al gran imperio de ese momento. Y Dios sabe que nosotros entendemos las cosas de la manera que la hemos aprendido y la manera la que lo experimentamos. De tal manera que el camino recto y perfecto de Jehová, nosotros podemos visualizarlo en nuestra mente como la única forma de acercarnos efectivamente a Dios. No existen atajos, no existe al doblar de la esquina, no existe una curva que me acerque a Dios. Tenemos que hacerlo de una sola manera y para ello tenemos que estar en el camino. Decían una de las características que vamos a ver, van a ver que es necesario estar en, y no solamente saber que existe, porque realmente es necesario identificarlo. El camino de Jehová es recto, y no con apariencia de perfecto, sino que es perfecto. Sí, el de los romanos tenía la apariencia o buscaban esa apariencia de perfección con la rectitud, pero el de Dios es recto y es perfecto. Y la rectitud, sí, entendemos que el de romano era geométricamente recto. La rectitud del camino de Dios no es algo físico, algo geométrico, sino se refiere a principios, valores, a cualidades espirituales y morales que nosotros como los caminantes de este camino debemos tener para poder estar en este camino. Segunda similitud, mis hermanos, que podemos encontrar, o al menos que quiero compartir con ustedes. Los dos caminos, los de la antigua Roma, y en este caso el camino de Dios, tiene como propósito también establecer una conexión, o conexiones en el caso de los romanos. ¿Con qué objetivo se construyeron los caminos romanos? Pues conectar a todos los territorios conquistados por el imperio. ¿Con quién? Con Roma, con el centro de poder y mando. Y el camino de Dios, ¿qué propósito tiene, mis hermanos? Conectarnos con el Señor, conectarnos con el soberano, conectarnos con el que tiene todo poder, toda autoridad, con el centro de todo lo que existe, con el centro de la gloria y de la magnificencia que nosotros ni siquiera podemos imaginar. En un momento determinado, los emperadores, los que gobernaban esa civilización maravillosa, porque realmente hay que reconocer que fue un impacto muy grande en la cultura mundial, determinaron que para que fuese un imperio sostenible, el poder tenía que estar conectado con cada uno de sus territorios y construyeron caminos
para que todas las personas pudieran llegar hasta esa ciudad que representaba el poder, el gobierno absoluto de ese imperio. Dios nos ha dejado un legado maravilloso, nosotros como sus hijos. Nos ha permitido que nosotros conozcamos un camino que nos da acceso a su presencia, que es su poder. Así como las calzadas romanas, mis hermanos, fueron creadas para que los ciudadanos pudieran viajar desde las provincias más remotas hasta Roma, el camino de Dios está diseñado para que nosotros podamos también llegar hasta el reino celestial y a la presencia de Dios. Juan 14:6, un texto que no lo sabemos, yo creo que casi todos lo sabemos de memoria. Pero podemos buscarlo, por favor, para leerlo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Muchas gracias, hermano. Jesús le dijo: yo soy ese camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, pero nadie puede ir al Padre sino por mí. Miren, durante mucho tiempo los imperios o los grandes reinos anteriores al imperio romano, pues algunos sí construyeron caminos, pero ninguno con este nivel de calidad, con este nivel de durabilidad. Y sí se pasaba trabajo para ir movilizarse de un lugar a otro, de un extremo a otro del reino, o de los reinos que existían. Pero los romanos elevaron esto a otro nivel. ¿Saben en materia de transporte terrestre cuál fue el próximo gran paso de avance después de los caminos romanos? El ferrocarril, que vino 2000 años después de que se empezaran a construir los caminos romanos. ¿Se imaginan durante qué tiempo fue lo mejor o lo máximo en cuanto a sistema de transporte terrestre? Que 2000 años después, y nada más y nada menos que por el ferrocarril, fue que vino a ser de cierta manera sustituido. Cuán importante fue estas grandes obras de ingeniería que fueron los caminos romanos. Fueron importantes, pero asimismo representa para nosotros un camino que fue trazado hace casi 2000 años por nuestro Señor Jesús, y es el único que nos puede acercar o llevar directamente al reino celestial en la presencia de nuestro Padre. Tercera similitud que quiero compartir en este momento, mis hermanos, y es que ambos caminos, el de los romanos físico y el espiritual que nos lleva a Dios, requieren una construcción con una base sólida y una forma de construcción específica. Y esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Ahorita les explicaba, los romanos cavaban zanjas de entre 1 metro y 1,5 metros y lo rellenaban con rocas grandes, y sobre estas rocas establecían, lo rellenaban con grava, y luego de la grava arcilla, y luego de la arcilla establecían lo que eran entonces las lajas, las piedras por donde se iba a caminar, perfectamente acomodadas, y no tenían otro orden, sino que se hacía de esta manera: de piedras más grandes a luego más pequeñas, luego grava, luego arcilla, y luego sobre esto, bien apisonado, bien pavimentado, ellos ponían las piedras talladas, cinceladas, de una manera tal que podían entonces elaborar un camino para poder transitar sus carros, sus caballos y principalmente sus ejércitos. Tenía esta estructura, y una estructura inversa: poner arcilla debajo, luego piedras pequeñas, luego piedras más grandes, pues no iba a posibilitar, primero, construirlo, y segundo, si se llegaran a construirlo, no iba a tener la estabilidad o la solidez necesaria para soportar el propósito por el cual fue construido ese camino. De la misma manera, nosotros tenemos un camino que fue establecido, construido, diseñado y puesto en funcionamiento de una forma específica, que tiene profundidades. Y las profundidades nosotros nos podemos encontrar en la Biblia, adentrándonos en la voluntad de Dios para con los hombres. Estas son las profundidades. Y la roca que se vierte en primer lugar, la roca grande, es nuestro Señor Jesús, como fundamento y cimiento de este camino que debemos transitar. Y luego cada uno de los mandamientos y de las estructuras de gobierno que Él estableció se fueron añadiendo poco a poco para que nosotros estemos seguros de que estamos caminando por un camino sólido y que cumple con los propósitos por los cuales el Señor, nuestro Dios, lo ha construido, lo ha diseñado. Tenían la necesidad de tener una base sólida. Hoy lo que andamos por el camino, o que buscamos el camino de la vida,
tenemos la necesidad de asegurarnos que estamos en esa base sólida, que es nuestro Señor Jesús. En el ejemplo anterior que poníamos, vimos como dice Jesús, nadie puede ir al Padre por mí, no existe otro camino, no hay más camino. Y podemos buscar lo que dice Mateo capítulo 7, verso 24, mis hermanos. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Cualquiera que oye las palabras, que se adentra en la profundidad de este camino, va a ser comparado al hombre que establece la fundación de su casa sobre la roca sólida. Alguien que se asegura de construir sobre algo que no se va a destruir, sobre algo que no se va a derrumbar en el futuro, sino que confía en la roca que puso como cimientos para su vida. Así mismo es el camino que nuestro Señor ha construido, poniendo a nuestro Señor Jesús él mismo como la roca que soporta todo el camino. En algunas representaciones que yo he encontrado en internet, presentan a la humanidad separada de Dios y el momento del sacrificio de Cristo, la cruz específicamente, como el puente. O sea, es un camino roto, quebrado por un risco, y es precisamente esa pieza que nos hace falta para cruzar, que es nuestro Señor Jesús. Nosotros tenemos que aprender a buscar precisamente en las profundidades de la palabra para estar seguros, mis hermanos, de que estamos pisando sobre la piedra, de que estamos fundados sobre eso que puede soportar todo el peso y que nos puede llevar real y efectivamente a la presencia de Dios. Cuarta similitud que voy a compartir en esta noche. Y esto es muy importante. Ambos caminos, los caminos romanos y el camino del Señor, fueron construidos y diseñados para ser transitados, no para ser mirados. Y esto es importante. Ayer tuvimos una reunión preciosa en casa del hermano Domingo, y el hermano Humberto compartía con nosotros algo importante. Nos hacía reflexionar acerca de cómo empleamos nuestro tiempo para la Biblia, y decía algo importante que a veces pasamos por alto. Leemos la Biblia, de lo que la leemos, cuánto la estudiamos. De lo que la leemos y la estudiamos, cuánto la meditamos. Y por último, hasta cuánto la obedecemos. El número, con cada pregunta, con cada paso, se va reduciendo. Y eso es verdad, hermano, nadie se puede molestar por eso, estamos hablando de la verdad. Al contrario, es una manera de llamar la atención para, que me falta, déjame despertar, voy a hacerlo. Bueno, los caminos romanos no fueron construidos para que alguien se parara afuera y dijera, es verdad que los romanos son buenos, es un camino perfecto, y se quedara así admirando la maravilla del camino romano. No. Tenían como objetivo conectar a Roma con los diferentes lugares. O sea, se hicieron para que la gente pudiera transitarlo, pero más aún, el principal objetivo no era solamente que las personas pudieran llegar a Roma, que sí, de hecho había señalizaciones que decían a cuántas millas estaba Roma. Cada milla que se construía de camino, se levantaba una columna y decía tantas millas para Roma, y señalaba hacia dónde estaba Roma. Pero el principal objetivo era movilizar tropas, era para caminar sobre ellos. Curiosamente, a estos caminos que medían entre 6 y 6 metros y medio aproximadamente de ancho, a los lados se establecieron zanjas, pequeñas zanjas, que eran caminos de tierra, para que las personas pudieran transitar por ellos cuando estaban siendo usados por carruajes o por tropas militares. Y hay personas que cuando pasan los carruajes y las tropas militares se quedaban transitando por los caminos de tierra y no se ponían en el camino que fue fundado sobre la roca. Se quedaban admirándolo, pero desde fuera. Y hoy tenemos muchas personas, incluso, tengo que decirlo, incluso aquí entre nosotros, hermanos, se reúnen con nosotros, que se paran a observar el camino que ha construido nuestro Señor, con la sangre, con el cuerpo de nuestro Señor Jesús como fundamento, pero no están dentro del camino. Se han parado a leerlo, el camino, a ver las señales que hay. Se han parado incluso a estudiar cuánta distancia hay para llegar de manera simbólica,
Han meditado incluso un poquito, pero no se han subido tanto. No han dado ese primer paso sobre el camino. El mundo lo puede entender, pero nosotros que somos hijos de Dios y que queremos encontrar a Dios y que sabemos que no hay otra forma de llegar a Dios, ¿por qué no estamos en el camino? Ese camino no fue construido, no fue diseñado para que nosotros lo admiremos desde lejos. Fue construido para que nosotros lo transitemos. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que vivirlo practicando cada una de las cosas que Dios nos ha mandado hacer. El camino va a pasar por diferentes lugares, déjenme decirlo. En línea recta, pero quizás va a tomar una loma, una pendiente, quizás va a pasar por pueblos peligrosos, quizás vaya a haber tribulaciones en este camino, lo va a haber, de hecho, lo vamos a ver también en el estudio. Pero está hecho para que lo transitemos. ¿De qué sirve que yo sepa que este camino conduce a Roma y me quede parado aquí? O que agarre por un trillo una vereda por otro lado, no tiene sentido. O que diga, sí, el camino está muy bonito, pero a mí me gusta más agarrar una ladera que hay por otro. No, hombre, no. Tenemos que aterrizar los pies en la tierra y tener claro de dónde está puesto nuestra vista. Si nuestra vista no está puesta en el centro del poder de nuestro reino, que es el celestial, evidentemente no vamos a transitar ese camino. Vamos a ver qué dice, mis hermanos, Isaías, capítulo 35, versículo 8. Isaías 35, 8, me ayudan por favor con la lectura. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que anda en este camino, ¿cómo dice, hermano? Cámbienme la palabra torpe, búsquenme un sinónimo de esa palabra. Si no es torpe, ¿qué puede ser? Tonto, menso, y póngale por ahí para allá calificativo despectivo, lo que usted quiere. Aún así, si usted en el camino, no se va a perder. Y este es no es el camino de Roma, estamos hablando del camino de la salvación, el camino de Dios. Si está en el camino, no se va a perder. Pero tiene que asegurarse de estar en el camino. Tiene que asegurarse de que está en ese camino que tiene esa estructura específica de roca, piedra más pequeña, grava, luego arcilla y luego las piedras talladas para hacer lo que es la calzada. Tenemos que asegurarnos de estar en ese camino. ¿Se imaginan que los tontos o que lleguemos en un momento al gran juicio, que haya unos tontos que permanecieron ahí, a veces sin hacer mucho, pero fieles ahí y sean salvos, y nosotros por estar brinca por el camino y sale del camino, y brinca por el camino y sale del camino, no lleguemos a la presencia de Dios? El camino de Dios fue hecho para transitarlo, para estar en él, no para salirnos, no para mirarlo desde lejos. Sí, yo sé, yo conozco de la Biblia, pero yo estoy en todas partes. Justificaciones de este tipo van a llevar más personas a la muerte que incluso los pecados directamente de las personas más sanguinarias que ustedes pueden ver. Porque las personas se confían de que están en algo correcto y sin embargo están mal. Muchos caminos que al hombre parecen rectos, pero su fin es de muerte. El único camino que es recto y su fin es de vida es el del Señor. Son cuatro similitudes que hemos visto. Les voy a dar una después, otra similitud más que me interesa, pero voy a entrar a las diferencias. Voy a darle 3, quizás 4 le dé, pero estas 3 es importante. La primera diferencia que vamos a ver, mis hermanos, la exclusividad de uno de los caminos y la multiplicidad o la multitud en la que se presentan los otros caminos. Vamos a ver si me hago entender. A ver si me hago entender. La exclusividad. Si hablamos de esta comparación entre el camino de Dios y los caminos que construyó Roma, ¿cuál ustedes creen que sea un camino exclusivo de entre estos dos? O por lo menos el más exclusivo, vaya, para entender un poquito. El camino angosto. Ese camino es el más exclusivo.
ese camino. ¿Cuántos son los que andan por él? Pocos dicen, son pocos los que andan. Pero en los caminos de Roma, todos querían estar en el camino de Roma porque estaban atraídos por la gloria humana, la riqueza y el poderío humano de ese imperio de esos momentos. Y había muchas personas que querían ir a Roma, y había muchas personas que querían ser ciudadanos romanos. Las personas compraban la ciudadanía romana y querían estar inmersos en esto, en esta cultura romana. ¿Por qué? Porque los atraía, y había muchas personas allí en esos caminos que llevaban a Roma. O sea, había multitud de personas, pero en la exclusividad nadie quería estar, solo algunos pocos. Y la exclusividad, mis hermanos, resulta en todos los aspectos de la vida siempre más beneficioso que cuando hay algo que es multitudinario. Y el camino de Dios es exclusivo para aquellos que quieren sufrir la palabra de Dios, que están dispuestos a buscar, perseverando el reino celestial, el reino de nuestro mundo. Precisamente Mateo 7, ahí estábamos, de los versículos 13 y 14, yo lo voy a leer. Hay un mandamiento, hay una orden, y vemos como dice entrar. Es un verbo en modo imperativo, es una orden que se está dando allí. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, pocos son los que transitan este camino. O sea, hay una diferencia en este sentido. Roma construyó muchos caminos, pero el Señor solamente estableció uno, construyó uno. Desde muchos lugares, desde varias formas, se podía llegar a Roma durante el auge del imperio. Pero hoy no, desde siempre, solamente se puede llegar a Dios a través de nuestro Señor Jesús. Y así va a ser hasta que estemos en su presencia. No hay otra forma. No existe otra forma. La exclusividad contra la multiplicidad, contra la multitud que representan los caminos. Muchos caminos, pero Dios puso uno que es perfecto, sumamente competente, completo, para cumplir el objetivo por el cual fue construido y diseñado. Otra diferencia, el costo de la construcción. ¿Cuánto creen que haya costado la construcción de los caminos romanos y cuánto sacrificio? Bueno, el diseño fue hecho y dirigido por ingenieros militares de la época. Y fue construido por legionarios, los mismos soldados romanos, y por esclavos, con mucho sacrificio, a pico y pala, y cargando piedras al hombro y tirando de carretas con piedras para ir rellenando. Muy doloroso, y duró mucho tiempo, enorme cantidad de tiempo, y muchas personas se perdieron en el proceso, a diferencia del camino que ha establecido nuestro Señor, cuyo costo de construcción lo pagó Él mismo. Se ofreció Él mismo bueno, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, mis hermanos. Efesios 2, del 8 al 9. Por favor, ayuda con la lectura. Que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nada se glorie. Nada se glorie. Gracias. O sea, ese camino, esa salvación que nosotros estamos recibiendo, este camino, ninguno de nosotros puso ahí ni un granito de arena, ni un granito de tierra. A ninguno de nosotros nos costó nada. Por eso cada domingo nos reunimos y recordamos ese sacrificio que es pago para que yo tenga lugar ahí en la presencia de Dios. Hermanos, sinceramente, y quizás lo hemos hablado entre algunos hermanos, pocos entienden el significado de la mesa del Señor. Pocos lo entienden, la verdad. Esto es muy importante. Estamos recordando ese pago, ese costo de mi salvación. Costó la vida de nuestro Señor Jesús, del unigénito Hijo de Dios, de la imagen visible del Dios invisible, de la expresión corporal del Dios creador de todas las cosas. Imagínense cuánto ha costado. Ninguno de nosotros ha puesto ni siquiera un granito de arena en este camino. De manera que tenemos precisamente estas dos diferencias. El
camino de Dios es exclusivo, el de los romanos no. Y tenemos también que el costo de este camino lo pagó el mismo Señor. Nosotros no. El Imperio Romano no lo pagó el emperador. Lo pagaron con vidas muchas de las personas que tuvieron que construir allí. Y fueron sometidas, algunas a esclavitud, algunos por pago, pero fue un trabajo muy tedioso para llegar a construir estos caminos. El de nosotros, mis hermanos, es gratis. Y no queremos. Ese nos cuesta el trabajo montarnos en este camino. Otra diferencia, y quizás lo toquemos, pero hay que aclarar algo, y es la durabilidad de este camino. Hemos hablado de que han durado 2000 años, más de 2000 años, pero no todos. Hay tramos, y tramos importantes que han durado más de 2000 años, pero muchos ya no existen, muchos se han desgastado, o están enterrados sobre construcciones modernas. Pero el camino de Dios es eterno, que siempre, aun cuando estemos en su presencia, vamos a estar transitando de su mano, en su gloria, en su cuidado, en su resguardo, en su sustento. Vamos a estar allí en la presencia de Dios. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Inconmovible también es el reino de los cielos. Y tenemos que entender que este camino es eterno, pero los que no son eternos, mis hermanos, somos nosotros. Nosotros sí somos finitos. Bueno, yo no estoy tan finito, ni Samuel tampoco. Pero tenemos un tiempo de vida determinado aquí. Bueno, usted se ha preocupado por ponerse en este camino que lleva a la salvación y a la vida eterna. O está coqueteando con los caminos de Roma, a ver a dónde lo lleva. Esto es una meditación que deberíamos de tomar. Otra gran diferencia o similitud. Quiero presentarle otra gran similitud. Y es que duele mucho, mis hermanos, lo que le voy a decir. Los caminos romanos son una obra maravillosa y arqueológicamente son muy importantes. Descubrir para los arqueólogos un trozo o un tramo de un camino romano es muy importante en su carrera. Pero hoy podemos ver o escuchar noticias de que a menudo se encuentran estos caminos antiguos enterrados sobre las nuevas construcciones, sobre autopistas que son más amplias, más anchas y fueron olvidados. Y esto es una similitud con el camino de Dios. El camino de Dios, el camino antiguo, para la mayoría de las personas está enterrado sobre nuevas formas de creer, tapado por autopistas que son más cómodas. Y voy a explicar esto, a qué me refiero. Las personas no quieren transitar este camino porque no les gusta el camino. Para nuestra sociedad, quizás para los romanos en aquellos tiempos fue un gran avance, pero era un camino empedrado. ¿Se imagina que alguien agarre su carrito nuevo, acabó de sacar la letra del carro y lo tire por un camino empedrado todos los días? No va a querer. ¿Qué va a preferir usted? Las grandes autopistas planas, más llanas, de mayor velocidad, digamos a los tiempos. Pues así mismo están tratando de hacer la gente hoy en nuestros días. Saben que existe una forma de llegar a Dios, pero han construido sus propios caminos. Y con ello lo único que han hecho es apartarse del camino original, del camino antiguo. Porque ese es el tema de este mensaje. ¿Estás parado en el camino antiguo o te dejas llevar por los caminos de Dios? Nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos en el camino antiguo. ¿Saben qué? Hechos 14:22, me ayudan con el texto. Hechos 14:22, creo que se habla de algo que Pablo compartía con los hermanos cuando hacía visita. Y me ayudan, Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Es necesario que a través del camino, entendamos que las tribulaciones están en este camino antiguo, que es el original. Pero es necesario que las pasemos para entrar en el camino, en el reino de Dios, en la presencia de Dios, en su gloria, en su poder. Pero las personas no están dispuestas a sufrir. Y la Biblia lo dice, llegará tiempo cuando
no podrán sufrir la sana doctrina, no podrán sufrir la palabra de Dios. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer esto, van a construir sobre la fe pura y genuina de ese camino antiguo nuevas formas de fe. ¿Qué si hoy podemos tener mujeres predicando? ¿Qué si hoy podemos tener danza aquí en el púlpito? ¿Qué si hoy podemos ponerle unos instrumentos musicales? ¿Qué si la cena no hace falta todos los días, todos los domingos? Pues una vez al año que la hagamos, la hacemos con más importancia. Y se han creado muchos conceptos que parecen muy buenos y parecen hasta lógicos, pero que nos apartan del camino original, que está construido de una forma específica, con un fundamento del cual es Cristo, distribuido por los apóstoles, por todos los profetas, por los maestros, los ancianos que han establecido, por los evangelistas, por los diáconos, y que nosotros debemos estar sobre este camino. Todo lo demás que sea agregado, de donde venga, hermano, de donde sea, la Biblia lo llama como anatema. Yo les voy a decir, en la comparación que estoy haciendo, son las nuevas autopistas que se han construido sobre el camino original. Y esto es un logro, ¿adivinen de quién? Del enemigo de Dios. Porque las personas se han dejado engañar por facilidades y se han convencido a sí mismos de que aún así están en lo correcto. Sin embargo, se han dejado engañar. Nosotros debemos buscar ese camino antiguo. Como un arqueólogo que se pone contento y está buscando un trozo, un pedazo de ese camino romano y sentir el orgullo y la emoción de pararse sobre ese camino que lleva más de 2000 años. Así nosotros debemos tener esa pasión de escarbar en las profundidades de la palabra de Dios y afirmarnos, asegurarnos de que estamos en el camino original, en el camino antiguo, para poder alcanzar la vida eterna. Hoy, mi hermano, no me responda a mí, respóndase para usted. Aunque usted está viniendo aquí y se congrega junto con nosotros, ¿en qué camino usted está parado? ¿Lo está observando solamente el camino? ¿Lo está transitando? ¿Lo está viviendo? ¿Lo está sufriendo? Nadie se piense que Jesús prometió un camino fácil. Nadie se piense que Jesús dijo, aquí como ustedes se conviertan a mí, todo le va a ir color de rosa, agua que mueve molinos. No. Jesús nos prometió que nos va a acompañar en este camino. Pero Él está en el camino. ¿Usted dónde está? ¿Qué le falta para ponerse en el camino si no se apartó? ¿Qué le falta para volver al camino si en algún momento estuvo y se salió del camino? ¿Dónde estamos parados hoy, mis hermanos? Si le falta, aquí usted tiene hermanos, estamos dispuestos a ayudarlo. Yo también necesito ayuda de todos ustedes y de nuestro Padre Celestial. Vamos a transitar juntos este camino, que es el único que nos va a garantizar la vida eterna. Algunas similitudes a los caminos romanos y algunas diferencias, pero en esencia es el camino antiguo que nosotros debemos transitar. Que Dios le bendiga. Amén.